Mi hermano me hizo la vida imposible y luego dejó embarazada a mi esposa. Ahora quiere mi ayuda. Mi hermano me hizo la vida imposible y luego dejó embarazada a mi esposa. Ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo repudiaran y me dejaran su herencia de $2 millones. Mi hermano menor, David, siempre ha albergado un profundo resentimiento hacia mí. Si crees que se debía a los celos, te equivocas. Él era el hijo favorito, no yo. No había ninguna razón para que tuviera envidia. Para darte un poco de contexto, nuestra madre siempre complacía a David. Él era el niño de oro de nuestra familia. Ella cocinaba sus comidas, lavaba su ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que lo ayudara simplemente porque éramos familia, pero nunca recibí la misma consideración. Acepté esto porque era bastante independiente. Tal vez fue en parte mi culpa por siempre satisfacer sus necesidades sin esperar nada a cambio. Nunca me ayudó cuando lo necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras que yo era un niño introvertido y tranquilo que disfrutaba estudiando y manteniéndome solo, él era ruidoso y rudo como nuestro padre. También tiendo a ser directo y honesto, nunca endulzo las cosas. Creo que mi madre puede haber desarrollado una percepción negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo hizo de David el querido de la familia y no me importó mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando comenzó a intimidarme y burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi altura y el hecho de que usara anteojos, se coló en mi habitación, leyó mi diario y luego se quejó con mi madre sobre lo que había escrito. Cuando le grité y me quejé con nuestros padres sobre él invadiendo mi privacidad, se reían diciendo que no era gran cosa. Hizo cosas más horribles como casi romper mis anteojos y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero afortunadamente las encontré antes de que pudieran dañar mis dientes. Cuando se lo dije a mi madre, ella lo descartó diciendo que así es como se unen los hermanos. Cada vez que peleábamos, David se enfocaba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que sabía que algunos niños me estaban intimidando. En lugar de apoyarme, se puso del lado de los acosadores, llamándome por apodos como perdedor feo o mono peludo y alentándolos a lastimarme físicamente, diciendo que solo era un gran fracaso. Otra vez, durante una pelea por algo trivial, recuerdo que me dijo que me suicidara. Mientras que yo podía ignorar fácilmente la mayoría de los insultos, ese realmente me dolió porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano me quería muerto. Ya que papá a menudo estaba en el trabajo y a mamá no parecía importarle mucho, incluso me regañó una vez alegando que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente durante la escuela secundaria. Hubo un incidente impactante cuando David intentó prender fuego a mi cabello, e increíblemente nuestra madre lo defendió alegando que solo estaba jugando en serio. ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, mi padre finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación, incluso amenazó con llamar a la policía para acusar a David. Este momento fue una verdadera revelación para mi hermano, ya que nunca había enfrentado ninguna consecuencia por sus acciones antes. Estaba realmente aturdido y mi padre dejó en claro que ya era suficiente y que David necesitaba comenzar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró en mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a David lo similares que eran, lo cual era cierto. Papá admitió que había esperado durante años esperando que David madurara, pero estaba madurando lentamente. Al darme cuenta de que David se estaba convirtiendo en un gran matón, escuchar esto de mi padre fue increíblemente validante y casi rompo a llorar. Confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años, e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi padre se sorprendió de lo mucho que había soportado. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los acosadores fueran advertidos sobre las graves consecuencias si continuaban. Más tarde esa noche, mi padre me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local y me dijo que tenía que ser un hombre y enfrentarme a los acosadores en mi vida. Admito que un niño nerd como yo tratando de aprender a pelear podría haber parecido ridículo, pero estaba muy concentrado.
Administraba bien mi tiempo para equilibrar mis estudios y entrenamientos diarios, y las clases de MMA cambiaron completamente mi vida en términos físicos. Un día, David estaba de nuevo con sus payasadas. Robó mi dinero de bolsillo que recibíamos por ayudar con las tareas del hogar. Lo había estado ahorrando por un tiempo. David se coló en mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le exigí que me devolviera mi dinero, pero David me dijo que todo lo que podía hacer era correr hacia papá para pedirle ayuda. No sé qué me pasó, pero le di un puñetazo en la cara. Se quedó aturdido, cayó hacia atrás y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de tirarlo al suelo. David comenzó a llorar fuerte, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre se apresuró a ayudarlo y averiguar qué sucedió. Cuando se enteró de que había peleado con él, se sorprendió y me reprendió diciendo que debería ser un mejor modelo a seguir para David. Quien parecía disfrutar viéndome regañar a mi madre también se quejó con mi papá sobre mi comportamiento diciendo que necesitaba que me controlaran. Mi papá severamente nos pidió a ambos que nos explicáramos. Le dije cómo David había robado el dinero por el que había trabajado duro y ahorrado, mientras David trataba de justificarse diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que como su hermano debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a David que tenía suerte de que solo lo golpeara por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Continuó diciéndole a David que no tenía derecho a tomar las cosas de otros sin su consentimiento. A David no le gustó eso e hizo un berrinche, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no iba a ser castigado por golpearlo, gritó lo mucho que me odiaba y corrió de regreso a su habitación encerrándose. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Finalmente había entendido que ya no podía intimidarme y que incluso papá había dejado de apoyar sus payasadas por primera vez en mucho tiempo. Aunque sentí que éramos iguales, ya no podía lastimarme físicamente, recurría a insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más enojado y de mal genio. Cada vez que me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se alejaba murmurando insultos como nerd o perdedor en voz baja. Si necesitaba comunicar algo, lo transmitía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. Cuando le preguntaba por qué David no podía hablar conmigo, ella me instaba a ser más comprensiva. No podía decir si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable y anhelaba mudarme y alejarme de él. Le pedí repetidamente a mi madre que mediara en una conversación sentada para que resolviéramos nuestros problemas, pero ella siempre se negó diciendo que no quería involucrarse. Cuando le pregunté su opinión sobre por qué David me trataba de esta manera, ella ignoraba la pregunta. Eventualmente, me fui a la universidad de mis sueños después de haber ganado una beca como estudiante destacado. Mi padre organizó una fiesta. Mis padres parecían orgullosos, sin embargo, David se mantuvo distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico del hogar. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de David se disipó, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa Karen en una fiesta de fraternidad a través de un amigo e inmediatamente hicimos clic. Viniendo de un entorno religioso, tener hijos fuera del matrimonio estaba mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos la celebración. En ese momento, creí que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer con la que volver a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés a lo largo de los años, nunca perseguí nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños y nunca quise lastimarla. Sin embargo, luego descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio.
Una fue una aventura intermitente con su compañera de trabajo casada que duró varios años, y la otra fue una breve aventura con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo y, mirando hacia atrás, no puedo estar completamente en desacuerdo. Cada vez que nos separamos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creí que podríamos superar estos obstáculos. La aventura con su compañera de trabajo sucedió cuando éramos jóvenes y lo atribuí a errores juveniles y mal juicio. Por un periodo, las cosas parecieron mejorar, aunque nunca podría volver a confiar plenamente en ella. Hice lo mejor que pude para dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que trabajar genuinamente para un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición y me sentí seguro de mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado y estábamos genuinamente felices planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se hizo añicos una vez más cuando reveló que había estado teniendo una aventura a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me impactaron muchísimo. Una mezcla de conmoción, traición e incredulidad me abrumaron. Luché por comprender la enormidad de su confesión. En un día logré preguntar por qué había guardado un secreto tan importante y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera separada del dolor que causó. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso enfrentar la confianza destrozada y la incertidumbre sobre mi propia familia. Seguí presionando a Karen para que dijera la verdad porque sentía que merecía conocer al padre del niño que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente, admitió que era David. Mis ojos se abrieron en estado de shock cuando le pregunté a Karen qué quería decir. Me explicó que ella y David se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia y se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, generalmente frío conmigo, era cálido y educado con ella, lo que me alegró porque no quería que Karen se sintiera mal recibida. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi madre siempre que era posible. Notó la ruptura entre David y yo y me preguntó al respecto. Me abrí sobre nuestra tensa relación y expliqué que tal vez nunca la reparáramos debido a sus sentimientos no resueltos. Karen no entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas con la esperanza de que nos ayudara a reconectar. Siempre que planeábamos ver una película, ella invitaba a David y veíamos lo que él eligiera. Durante este tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual fue una mejora en comparación con su habitual tratamiento silencioso. Recuerdo que Karen y David pasaban el rato y jugaban videojuegos juntos, pero nunca pensé mucho en eso. Karen me dijo que un día David se sinceró con ella sobre sus luchas en una ruptura reciente, sintiéndose vulnerable, entabló una amistad con ella. Ella mencionó que coqueteaba inofensivamente con ella cuando yo no estaba cerca y eventualmente las cosas se intensificaron más allá de su control. La visión de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos me hizo sentir mal. Karen confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo que coincidió con su abrupta decisión de irse a casa en lugar de pasar el año nuevo conmigo. Aunque traté de convencerla de que se quedara, se mantuvo firme en irse. Cuando nos reencontramos en la universidad después de las vacaciones, ella era su yo alegre habitual, así que no cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David y sin forma de probarlo, ella eligió quedarse conmigo sabiendo que yo era el hermano más confiable, por eso nos casamos. Mi mundo se sentía como si se estuviera derrumbando. El hijo que amaba podría no ser mío. Le pregunté a Karen si había estado durmiendo con David recientemente y asintió lentamente. Reveló que siempre se habían mantenido en contacto porque su química era innegable, se escapaban a hoteles y me mentían sobre trabajar horas extras. Admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano y Karen dijo que no quería ser la que rompiera el matrimonio, me veía como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no sabía cuándo parar. Le dije a Karen que estaba contento de que me dijera la verdad, pero que iba a empacar e irme.
Comenzó a llorar pidiendo perdón y esperaba que le gritara en su lugar. Empaqué mi ropa con calma. Karen insistió en que, si la amaba, debería luchar por ella y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer cualquier cosa que ella quisiera, cambió de táctica diciendo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían criarse en hogares rotos. Le recordé que tal vez ni siquiera fuera el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía que ella creía que nada podría hacerme querer dejar el matrimonio. Tal vez fue en parte mi culpa por dejar pasar las cosas en el pasado, mientras la amaba. Parecía más como si se debiera a pensar que teníamos un hijo juntos y habíamos estado juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero luché por creerle y no me quedaba paciencia. La confianza era un problema importante y sus palabras se sentían huecas. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores porque todos tenemos defectos, pero esto estaba más allá de los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel al día siguiente. Fui directo a mis padres y les revelé todo sobre la aventura de mi esposa con David, explicando cómo habían estado durmiendo en secreto juntos durante años. La conmoción en sus caras era innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente trató de defender a David, insistiendo en que su hijo nunca podría hacerle algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que permanecieran en silencio y me dejaran llamar a David frente a ellos. Les ordené que se quedaran callados para poder atrapar a David desprevenido, haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando David contestó el teléfono, lo confronté sobre el asunto. Al principio lo negó vehementemente, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culparla, llamándola sin carácter. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más guapo. Le dije firmemente que lo expondría a todos. Cuando David se burló de mí diciendo que nadie me creería porque él era el niño dorado, me burlé de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David se quedó en silencio y luego balbuceó, tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, todavía en estado de shock, exigió una explicación de David. Tartamudeó en un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos los demás menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Podía ver a mi madre, que una vez había sido protectora de su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años había soportado el tormento de David, ahora la verdad había salido a la luz y los roles se invirtieron. Fue David quien quedó expuesto. Sus acciones quedaron al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de David vacilaban, mi padre, generalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. David, mi padre comenzó su voz, cargada de decepción, lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destrozado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Los crié a ambos para valorar la lealtad familiar y la decencia. Lo que has demostrado hoy desafía todo lo que he tratado de enseñarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en la conciencia de David. Tu desprecio por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo has lastimado, sino que también has destrozado los lazos que mantienen unida a nuestra familia. Tu madre y yo somos en parte culpables de lo que te has convertido, pero ya no toleraremos este comportamiento. A partir de hoy estás excluido de los fondos universitarios que establecí para ti. Tendrás que averiguar cómo pagar tus cuotas universitarias por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Vamos a ver cómo te las arreglas sin mi dinero.
Durante todo esto, mantuve una actitud serena, aunque inicialmente quería gritarle a David. Ver a mi padre castigarlo fue la máxima reivindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las persistentes protestas de David, continuó justificándolo, pero mi padre rápidamente terminó la llamada, apagando los intentos de David de explicar sus acciones. Después, mi madre se me acercó y me abrazó. Había pasado mucho tiempo desde que compartimos un momento así, pero en ese abrazo hubo una comprensión y un apoyo tácitos. En medio de la confusión familiar, se disculpó por no creerme todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca podría haber imaginado este momento. Vindicado y abrazado por mi madre, después de esto, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron pelear sucio, pidiendo pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella, pero su asunto jugó mucho a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que David era de hecho el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso porque el hijo que había amado y criado no era mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me rogó que continuara visitando a mi hijo, argumentando que no debería ser castigado por la situación, pero no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a David y lo odié. Después de que se finalizó mi divorcio, sentí una sensación de libertad invadirme cuando me mudé a mi propio departamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca tuve la oportunidad de llorar, al menos no desde que éramos niños. No mentiré, me dolió un poco verlo tan indefenso, así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un error. Y sin actualizar uno, hola a todos. Muchos de ustedes han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo Henry y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esta no es una situación de hijastro. Me hicieron creer que Henry era mi hijo, solo para descubrir más tarde que en realidad es el hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación me dolió profundamente y lloré por días. La razón principal por la que no quiero ningún contacto con Henry es que ya no quiero a Karen en mi vida. Si sigo conectado con su hijo, ella encontrará una manera de volver a entrar en mi vida y necesito mi espacio. Puedes pensar que soy cruel o egoísta, pero no puedo volver a verlo nunca más, al menos no por mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinaron correctamente que fue mi madre quien le informó a David sobre mi papá cambiando su testamento, lo que llevó a David a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. La confronté frente a mi papá y ella se derrumbó diciendo que había castigado a David lo suficiente y que había aprendido la lección. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que si ella creía que lo que hizo David era perdonable, entonces ya no podría seguir casado con ella porque nunca podría perdonar tal traición. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi padre dejó en claro que si alguna vez volvía a hablar con David y nos enterábamos, podía hacer las maletas e irse. Como mencioné, mi padre es muy terco. Con suerte, mi madre aprenderá de sus errores. Actualización 3. Reddit. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi padre y yo vamos a jugar al golf todos los fines de semana y me trata más como un amigo que como un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de David fue de mi primo, quien dijo que David había estado pidiendo dinero a todos y finalmente tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las cuotas. Él y Karen viven juntos y él tiene un trabajo de medio tiempo como mecánico. Aparentemente están criando a Henry juntos, lo cual es bueno, supongo. Nunca hablo de David con mis padres y ellos tampoco lo mencionan. Por lo que todos preguntan, lo estoy haciendo bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, por lo que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie porque siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo funciona eso. Gracias por mirar. Si aún no se ha suscrito,
hágalo y presione la campana de notificaciones para mantenerse actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a su alrededor.